en un viaje evolutivo en el que yo quiero que me acompañéis, porque siempre está bien pensar en nuestra biología, también en nuestro comportamiento social a la hora de hablar de algo tan maravilloso como la lactancia humana. Entonces, bueno, tener en mente esa recreación de estas humanas en el Pleistoceno, hace ya muchos millones de años, y vamos a ver lo que hemos dejado por el camino o lo que estamos intentando recuperar en estos tiempos tan diferentes, ¿no?, al Pleistoceno. Bueno, es obvio, yo no os voy a aburrir mucho con biología evolutiva, pero sí que es necesario hacer voy a dejar algunas perlas para la reflexión y para que todos tengamos la coartada evolutiva de lo que ha supuesto la lactancia humana en nuestra historia como biológica, como especie. Que la evolución nos moldea es un hecho, está clarísimo, y seguimos evolucionando y por mal camino, ¿no?, por lo que parece. Probablemente tengamos arreglo, aunque bueno, depende de si eres pesimista o optimista, veremos a ver cómo evoluciona Homo sapiens. Pero a mí lo que me interesa más es que, a pesar de que la evolución nos moldea, la ontogenia, nuestra propia historia biológica es la que nos ha moldeado. Es decir, todas las etapas que tenemos a lo largo de nuestra vida, de nuestro crecimiento y desarrollo, donde podemos incorporar etapas básicas para un humano, como son la infancia y la niñez, también la adolescencia, pero sobre todo la infancia y la niñez, donde enmarcamos, en la niñez sobre todo, esa lactancia, ese proceso de lactancia. Por eso me parece más interesante que reflexionemos sobre nuestra propia historia biológica, nuestro patrón de historia biológica. Entonces, bueno, yo lo que quiero que compartamos esta mañana son unas perlas evolutivas, como yo digo, hablando de cuáles son esos ingredientes para que la lactancia humana sea como es, o sea como la que conocemos ahora, porque no siempre ha sido así. ¿Qué dilemas evolutivos, a qué dilemas evolutivos nos hemos enfrentado como especie y nuestros ancestros también? Porque hay algunos que no encajan bien en lo que la evolución esperaría de nosotros en cuestión de lactancia. Y obviamente se entronca con el modelo de crianza, que los humanos tenemos un peculiar modelo de crianza, si hacemos caso a que somos primates y a que somos mamíferos. Obviamente no hay mañana ni semana para que yo pueda hablar de todos estos ancestros que veis ahí. Por eso mi pregunta, si están todos los que son y todos los que somos Homo sapiens, bueno, pues procuraremos hablar sobre todo de nuestra especie que vosotros conocéis mejor que yo. A mí me gusta hablar con los fósiles, vosotros habláis con los humanos actuales, yo también hablo con los humanos actuales y con las humanas también, y me responden. Veremos a ver qué os dicen a vosotros los humanos actuales. Sin olvidar lo que somos primates. Bueno, somos mamíferos y con eso ya está dicho todo a la hora de hablar de lactancia. Si somos mamíferos ya está dicho todo, pero es que además somos primates. Y los primates, dentro de los mamíferos, pues tenemos unas peculiaridades. Y Homo sapiens, bueno, y los humanos, los homínidos, otras peculiaridades, que son las que vamos a intentar ver si nos hemos diferenciado mucho del patrón de un primate o no. Y voy rápido para que mis compañeras tengan más tiempo. Es imposible que yo hable de todo, pero bueno, ahí os dejo algunos apuntes para la reflexión. Bueno, efectivamente, ¿cuál es la masa madre de la receta de la lactancia primate? Que es donde tenemos nosotros el contexto en el que nos movemos los humanos. Bueno, se podría hablar de muchas cosas, pero yo he considerado que cuando la masa madre burbujea, creo que son algunos de los ingredientes que a mí me gustaría traeros hoy aquí. La duración de la lactancia. Claro, vosotros pensáis, o sabéis, y conocéis mejor que yo, bueno, cuánto puede durar la lactancia, cuánto se recomienda, cuánto no, cuánto sí, cuánto de verdad las humanas, las madres lactantes y los bebés, bueno, pues comparten ese proceso. Pero bueno, vamos a ver qué hacían otras especies humanas y otros primates. El tiempo en estrecho contacto físico, que va plenamente vinculado al proceso de lactancia, piel con piel, madre-bebé. El tiempo de respuesta al llanto igualmente. Y la composición de la leche. Yo creo que voy a abundar más en el primero y en el último. La duración de la lactancia
y en la composición de la leche, porque son ingredientes fundamentales en la lactancia humana que quizás se han apartado un poco del patrón primate. Desde la biología evolutiva nos resulta más fácil hablar de esto, de otras cosas nunca las podremos conocer. Por ejemplo, bueno, también podemos hablar de ese contacto permanente que al fin y al cabo es el tiempo que pasa la madre con el bebé. El modo de transportar las crías. Bueno, pues hoy tenemos unos carritos estupendos para llevar al bebé, unas mochilas estupendas, pero esas mochilas estupendas solo hacen que recrear lo que se hace en la naturaleza y cómo otros primates y otros humanos hemos llevado durante milenios, casi durante millones de años, a nuestras crías, bien pegaditas. El colecho es otro aspecto que se podía pensar o del que se podía discutir y si la lactancia es o no a demanda. Nadie mejor que nuestra amiga Mafalda para decir, efectivamente, lo que ya no hace falta ni explicar, ¿no? Mafalda es auténtica y es maravillosa porque, bueno, Quino, su creador, porque ya con esa frase ya está dicho todo. Bueno, y como os digo, en esta mañana lluviosa, siento mucho, pero hay que hablar un poquito de biología para poder comprender muchas de las cosas que yo os puedo contar para la reflexión. Bien, aunque parezca así muy dura esta gráfica, pues hay que recordar que los humanos somos una especie, muy diferente a otros mamíferos, en tamaño, por supuesto, que es un poco lo que nos marca la biología, ¿no? Siempre sabemos que el metabolismo marca mucha de nuestra energía, en la energía diaria y además mucha de nuestra historia biológica. Como veis ahí en la gráfica, en esa relación entre el peso y la tasa metabólica basal, que es lo que hace que los organismos pues funcionemos como funcionamos, pues los humanos, en este caso nuestra humana Homo sapiens, está muy arriba en la recta. Esto sí que se ve, que estamos por aquí, es el punto negro, pues entre un ratón y un hipopótamo en tamaño, los humanos con nuestro tamaño estamos muy arriba en la recta. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos un tamaño corporal importante para lo que nos correspondería. Igualmente, si tenemos en cuenta no solo el tamaño del cuerpo, sino el tamaño del cerebro. Eso es que en evolución decimos que los humanos somos especie muy encefalizada y eso va a marcar muchísimas de nuestra biología y de nuestros requerimientos energéticos, tanto en gestación como en lactancia. Seguimos incluso por encima de la recta. Nos salimos un poco. Somos una especie muy encefalizada. Tenemos un gran cerebro en un gran cuerpo, para lo que correspondería a un primate como nosotros. Eso es lo que quiere decir esta gráfica complicada, con tanto punto y tanto logaritmo. Eso hablando de los adultos. Pero es que en las crías, los primates, las crías primates son y están muy encefalizadas, que son todos esos puntos negros en una gráfica donde aparecen muchas especies de mamíferos, que son los puntos grises, y los puntos negros son las crías de primates. Pues imaginaros los humanos donde andamos. Las crías humanas, todavía mucho más. Si las crías de primates están encefalizadas, las crías de humanas están todavía mucho más. En relación, sobre todo, al tamaño cerebral, lo veis ahí en la gráfica, de la madre. Sobre todo de la madre, que siempre, en general en biología evolutiva, ahora ya está cambiando un poco el cuento, siempre hemos tenido como patrón de referencia el adulto masculino. Bueno, pues ahora vamos a tener a la adulta femenina, o sea, a la madre, que es la que compete ahora para hablar de lactancia. Entonces, las crías humanas, como veis, tienen una diferencia increíble con respecto a las crías de primate. En este caso de chimpancés, que son nuestros primos más cercanos. Bueno, pues para no aburriros mucho, la pregunta del millón. ¿Para grandes cerebros necesitamos los humanos una mejor leche, tanto en calidad como en cantidad, sobre todo en calidad? Esta es una pregunta en biología evolutiva que es clave para entender pues todo lo que tiene que ver con la composición de la leche, si es única o no es única. Esa es la pregunta que yo os haría. Si para un más grande cerebro necesitamos una mejor leche o de más calidad. Bueno,
Perdonad por el inglés, pero sí que me gusta recuperar las teorías de los años 80 de Martin en esa teoría que él hizo de la energía materna, que es un poco la que marca procesos como la gestación y procesos como la lactancia. Y entonces lo que viene a decir esa teoría de Martin en el año 83 es que el crecimiento cerebral humano de las crías humanas necesitaba una leche distinta, diferente, una única, ¿no? Diferente, para poder conseguir cubrir todas las necesidades del bebé, del lactante. Esta era la hipótesis que tenía Martin, que la leche humana era única y especial entre los mamíferos. Bueno, otra gráfica que a lo mejor abruma un poco, pero básicamente nos fijamos en nosotras y en el resto de los grandes simios que están ahí, que viene a decir, en relación con nuestro tamaño corporal, el tiempo de gestación primero, y ahora veremos el de la lactancia. Bueno, pues la duración de la gestación con respecto a nuestro tamaño corporal en humanos, como veis, seguimos arriba, tenemos un tiempo de gestación prolongado para nuestro tamaño corporal. Si veis, bueno, pues el gorila, que es muchísimo más grande que nosotros, tiene menor tiempo de gestación, incluso el orangután, ¿no? O sea, que los humanos ahí, venga, seguimos siendo como un poco diferentes. Y en la lactancia, pues en la lactancia sucede algo diferente. Tenemos, ahí veis los 3 puntos, son 3 poblaciones que siguen el modo de vida cazador-recolector, que es un poco el parangón que tenemos, el homólogo que tenemos, los Kun en África, los H en Sudamérica y los Evenki, que son circumpolares. Bueno, pues depende de la población, pues el tiempo de lactancia es diferente. Luego no hay no digamos un patrón único de la duración de la lactancia en Homo sapiens, en nuestra especie, sino que distintas poblaciones tienen distintos tiempos de lactancia y eso que nos haga pensar el porqué, que ya no solo es la biología, hay algo más. Siguiente pregunta para la discusión. La composición de la leche humana, en este caso, sigue un patrón filogenético, es decir, nos amoldamos a esos ingredientes de la receta primate o nos hemos ido un poquito de ese patrón. Bueno, venga, vamos a hacer un repaso a los 2 extremos que yo os puedo presentar aquí, que son, por ejemplo, los mamíferos marinos. Los mamíferos marinos, ahí lo veis, ¿no? Solo lactan 4 días. ¿Para qué necesitan más? Si con ese contenido graso, que es mayor del 60%, no necesitan más. Las crías de foca, en este caso, de este tipo de foca, pues necesitan lo que necesitan. Y si son 4 días, con la composición de leche que tienen, pues suficiente, ¿no? El resto de datos pues está ahí, pero lo que quiero que os fijéis son 4 días con un porcentaje de grasa superior al 60%. Bueno, pues esto es un extremo dentro de los mamíferos, los marinos, en este caso, que lactan solo 4 días, porque tienen una composición de la leche adaptado a lo que necesita esa cría de foca. Otro ejemplo paradigmático pues son los carnívoros, pero yo os he traído dentro de los carnívoros, de ese gran grupo que son los carnívoros, os voy a traer los osos. ¿Y por qué los osos? Bueno, no puedo dedicarme a hablar de los osos, pero los carnívoros tienen también una lactancia muy corta y además tienen una composición de la leche también muy grasa. Pero en el caso de los osos es todavía mejor, porque muchos de los osos que hibernan, aunque ahora ya pocos hibernan también, te digo, sobre todo el oso pardo aquí en el Cantábrico, pero los osos hibernan. Y los osos hibernan porque bueno, pues la madre pare durante la hibernación y da de mamar. Durante el invierno las crías nacen, la mamá está hibernando y las crías lactan con la madre hibernando. Es un proceso fisiológico maravilloso, la hibernación, que les permite a los osos 2 cosas importantes. Bueno, primero sobrevivir con esa primera lactancia a demanda total antes de salir de sus lugares de hibernación y porque tienen una
un destete en diferido, que es lo que hablaremos a continuación, del proceso de destete. Los osos tienen dos destetes, digamos así, dos procesos de destete por esa cualidad y esa calidad de la leche, pues en este caso de los osos o del género de los carnívoros. O sea que en ese rango de mamíferos os he traído los más extremos para que veáis que en función de lo que necesita un bebé, en este caso una cría, pues la leche, que es un fluido cambiante y vivo, eso es importante, pues se adapta a las necesidades del bebé. En ese contexto es cuando Martin dijo, los bebés humanos también tienen que tener pues, un patrón diferente, una composición de leche diferente. Bueno, tercera pregunta. ¿De verdad la lactancia humana es única y particular en los primates? Bueno, pues de verdad, no está tan claro, porque hay pocos datos, aunque ahí sí que podéis ver que hay alguna diferencia, sobre todo en la cantidad de proteína que tiene la leche humana y la cantidad de grasa con respecto al resto de nuestros primos los grandes simios, ¿no? Es difícil tener datos de primates en libertad sobre composición de la leche. En humanos es todo muy fácil, pero en simios no es tan fácil. Pero ya veis una primera diferencia, la cantidad de proteína y la cantidad de grasa, que sí que se diferencia un poco del resto. Así que ahí nos hemos apartado del patrón primate en la composición de la leche, sabiendo que es un fluido, obviamente, que tiene vida propia, ¿no? Porque se adapta. Durante todo el proceso de lactancia se adapta a lo que necesita el bebé. No es lo mismo una leche madura que el calostro. Yo os he marcado ahí algunas cuestiones para que veáis la diferencia en rojo. Fijaros la diferencia en las grasas del calostro y en la grasa de la leche madura. ¿Por qué? Porque el bebé, sus tasas de crecimiento y desarrollo ya están demandando muchísima más proteína, en este caso muchísima más grasa. En proteína, fijaros, al contrario, la proteína al principio es mucha la cantidad en la composición de la leche y luego va variando, va bajando. Pero ya os digo que la leche humana, como todos los fluidos biológicos, son tejido, es un fluido vivo y muy cambiante a expensas de lo que pida un bebé. Porque además el bebé, que sí parece que solo estamos hablando de la madre, porque el bebé tiene sus necesidades. Ya sabéis que los bebés humanos tenemos una gran particularidad al nacer, esto no hace falta que yo lo explique, pero sí que me quiero detener en los bebés humanos en el tejido adiposo. El tejido adiposo subcutáneo de un humano es completamente diferente al que veis en las otras especies, orangután, gorila y chimpancé. ¿Por qué? Porque nuestros bebés son verdaderas bolitas de grasa de tejido subcutáneo, de tejido adiposo, porque la grasa, el tejido adiposo, es necesaria para afrontar el estrés del nacimiento y los primeros momentos de la vida de un bebé, porque necesita todo lo que puede, todo de lo que pueda tirar más para poder sobrevivir. Sabéis que somos altriciales y que entonces necesitamos como casi el 1000 por 1000 para seguir creciendo a la misma tasa que a tasa extrauterina, casi igual que la tasa de crecimiento uterina, no tanto, pero vosotros sabéis mucho más de todo esto. Pero lo marca el tejido adiposo de un bebé. Entonces, con todo este panorama de si nos hemos apartado o no de la receta, en muchas cosas sí, hay unos cuantos dilemas evolutivos que la evolución no sabe cómo resolver, o por lo menos ahí están, ¿no? Bueno, esto yo creo que Inma luego nos va a contar muchas más cosas. El destete, el proceso de destete, es otro proceso fisiológico, biológico, donde los humanos también nos hemos salido del patrón primate, ¿vale? Nos salimos en la composición de la leche porque nos varía un poco, y en el proceso de destete. Los biólogos evolutivos realmente comemos o se comen mucho la cabeza con un montón de cosas, ¿no? Porque intentas establecer en qué momento se va a producir el destete. Bueno, pues en el momento en el que el bebé y la madre pues consideren oportuno, ¿no? En este caso. Pero bueno, nosotros nos liamos la manta a la cabeza y queremos hacer predicciones de cuándo y cómo sucede el proceso de destete. El proceso de destete que mucha gente
el común entiende como un momento puntual y realmente es un proceso, tiene su inicio y tiene su fin. No es hoy me levanto, no quiero teta, mamá, dame otra cosa. El común, el común, si tú le preguntas al común qué es el destete, te dicen pues eso, abandonar la lactancia materna. Sí, bueno, pero tiene un principio y tiene un fin. Y hay un proceso largo donde suceden muchas cosas. Los biólogos evolutivos nos empeñamos en saber cuándo sucede. Y como es un puzzle evolutivo, porque realmente en biología no se puede establecer, se ha intentado establecer con todas esas explicaciones. Por ejemplo, tantas veces el peso de la madre, tantas veces el peso del neonato, a edad adulta, o sea, lo que veis ahí, ¿no? Que no os lo voy a leer porque ya lo leéis vosotros, ¿no? Incluso con la erupción dentaria. Que si cuando sale el primer molar, que si, en fin, intentando poner una explicación lógica con un parámetro para explicar cuándo suceden estas cosas. Que, bueno, pues sí, los científicos a veces nos metemos a la torre de marfil y la biología y la fisiología pues ya tienen su lenguaje propio y tienen su haber. Entonces, bueno, pues, por mucho que nos empeñemos, las cosas fluyen en este caso y son diferentes de lo que nosotros queremos explicar, ¿no? Por eso os pregunto si el destete es una anomalía evolutiva. Pues en humanos parece que sí, parece que lo es, el proceso de destete, su inicio y su fin, porque ahí sí que nos salimos del patrón primate. Ahí veis un poco cuál es el rango que tienen muchos primates para que las crías se desteten, ¿no? Lo veis, entre 2,2 y 7 años. Fijaros si es grande la horquilla, porque los orangutanes, por ejemplo, destetan a sus crías, están lactando las crías durante 7 años. Los chimpancés entre 4 y 5 años. Luego ya veremos. Y los gorilas, pues por ahí, entre 5 y 6. ¿Y los humanos? ¿Y los humanos qué hacemos? ¿O qué hacemos? ¿Qué hace nuestra especie con todo eso? Pues también tenemos un rango muy, muy amplio, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Los modelos predictivos que se han hecho en biología pues te dicen que en torno a los 2,5 años es cuando se produce el final del destete. Que el principio del destete lo podríamos poner, si queremos, a los 6 meses cuando, en teoría, se empiezan a incorporar algunos alimentos sólidos o antes, bueno, en ese rango, ¿no? Pero el final, pues en promedio, siempre en biología todos son promedios, en 2 años y medio. Bueno, ya veremos. Bueno, es esa anomalía evolutiva que como primates no nos ajustamos. Si los chimpancés tienen 4 años de lactancia y nosotros a los 2 años y medio, en el mejor de los casos, estamos destetando a nuestros bebés, pues ahí hay una anomalía donde la biología marca cosas pero no lo explica todo. Os quiero traer aquí, porque es que os coméis mucho la cabeza con los modelos predictivos del destete. Bueno, una forma de que los fósiles nos hablen, en este caso, esta gran población de la Sima de los Huesos en la Sierra de Atapuerca, donde veis ahí a todos sus componentes, pues sí que se ha intentado establecer la edad del destete. ¿Cómo? Porque yo no le puedo preguntar a un homínido de hace medio millón de años, oye, en este caso a una homínida, oye, ¿y cuándo has destetado tú a tu cría? Pues imposible. Pero tengo los dientes. Y los dientes sí que me marcan algunos procesos interesantes en biología. Como son esas hipoplasias del esmalte, que son esas rayitas que veis, ¿no? Los parones de crecimiento que veis ahí, que pueden marcar algunos estreses, sobre todo deficiencias nutricionales o en algún momento que haya habido una carencia. Y sí que en esta especie de atapuerca de hace medio millón de años, incluso los neandertales, que se conocen muchísimo mejor, sí que se ha podido ver que estas hipoplasias del esmalte, hay un salto interesante entre los 2 años y medio, 3 años y medio, donde, claro, estamos cambiando la dieta. Estamos cambiando la dieta de una alimentación basada en la lactancia exclusiva de mi mami por la introducción de otros alimentos. Está en ese rango y eso se ha interpretado como que esa hipoplasia del esmalte corresponde al cambio, vamos, al destete, al final del destete en neandertales o en
en poblaciones de cima de los huesos en torno a 2,5, 3,5 años. Ese rango. Hoy sería impensable, ¿o no? Bueno, hay otra explicación en biología, en evolución humana, que intenta explicar por qué se produce el destete, ¿no? Y por qué se empiezan a introducir alimentos sólidos. Pues porque en algún momento de la evolución decidimos dejar de tener una dieta muy vegetal a empezar a introducir alimentos de origen animal, ¿no? Por eso lo del éxito de dejar pronto la teta por la chuleta, ¿no? Porque empezamos a meter otro tipo de proteínas. Y llegaba un momento en que el limitante en la leche humana, en la composición de la leche, era la proteína, que no podía sostener toda la demanda que necesita un bebé para seguir creciendo al ritmo que crecemos los humanos. Entonces, por eso se intentó explicar que el meter alimentos de origen animal, es decir, muchísima más proteína de origen animal, era un factor que podía predecir el destete. De hecho, muchas hipótesis dicen que la dieta, en este caso de origen animal, es lo que ha marcado el destete en poblaciones humanas, ¿no? Porque, bueno, si hacemos ahí un repaso por lo que son estas líneas de colores, los que son herbívoros, los que son omnívoros y los que son carnívoros, pues realmente aquí lo vemos. Los que tienen alimentación basada en origen animal se destetan antes, acaba el destete antes que los que no lo son. Esto es discutible, pero bueno, para que conozcáis que efectivamente se ha marcado como explicación el que la proteína podría ser un limitante para que el destete suceda al tiempo que sea. Me da igual si son 2 años, si son 3 años, pero que la dieta podría ser un limitante, sobre todo la proteína, para que lo conozcáis. Y bueno, hay cosas que son discutibles, pero sí que es verdad que el componente de proteína en la leche humana ahí está un poco limitado con respecto. Y como todo en evolución no lo explica la biología, aunque parezca que sí, no lo explica todo. Hay otros factores que influyen en el destete. Son factores que ahora ya sí que vamos a pensar en nosotros, en nuestra especie, en Homo sapiens. Pensad que hay otros factores que sí que influyen en el destete. Pensad en una madre del siglo XXI. Lo que yo estoy diciendo le sonaría a chino. ¿Cómo voy a estar yo 2 años y medio, 3 años y medio dando de mamar a mi hijo? Digo, en el promedio de las mujeres lactantes. ¿Cómo va a suceder eso si tengo otros ritmos de vida, tengo otro contexto social, tengo otro contexto socioeconómico? Ahora bajámonos a la tierra, nos bajamos al barro y pensemos que todo eso que me ha dicho la evolución probablemente en nuestra especie no funcione, porque hay otros componentes que no son los biológicos que han moldeado nuestra lactancia y esos son los que sí que es verdad que son los interesantes de discutir. En evolución son difíciles de demostrar porque son difíciles de preguntar a un fósil, ¿no? Obviamente, hemos sido capaces de hacer de la lactancia un proceso, bueno, muchas veces, y lo digo entrecomillado, muchas veces más cómodo para la situación social, cultural o económica de la mujer, de la madre. Hemos sido capaces, bueno, pues de ir conociendo nuestra lactancia gracias a vuestro trabajo también y que ayudáis a muchas madres a ir conociendo su proceso, su fisiología y a controlar mejor eso que me marca la biología, que me marca la energía, que me marca la fisiología del día a día de una madre lactante, ¿no? Hemos conseguido eso. No tiene por qué ser malo, todo lo contrario. Eso ayudará probablemente a que muchas mujeres alarguen su periodo de lactancia. Otra cosa, y lo que sobre Inma va a reflexionar, es este otro tipo de comportamiento que la especie Sapiens ha conseguido hacer. Yo ahí no me voy a meter porque creo que nos van a ilustrar muchísimo más. Pero bueno, esto es otro comportamiento que los humanos, con nuestros avances, en este caso los Sapiens, con nuestros avances, hemos conseguido, no sé si mejorar, no mejorar, yo lo dejo todo entrecomillado, desvirtuar lo que es muchas veces el proceso de lactancia como mamífero que somos, ¿vale? Como mamífera, en este caso, que somos. Bueno, otra cosa que sí que es verdad que está marcando
el proceso de lactancia en nuestras mujeres, pues es el intervalo de nacimientos, ¿vale? Que os fijáis siempre, o fijaros los intervalos de nacimiento que tienen los grandes simios, 7 años, 5 o 6, chimpancés 4 o 5, y los humanos pues estamos en el rango entre 2 y 4, las poblaciones cazadoras-recolectoras, eso es así, entre 2 y 4 años, y ahí veis, ¿no?, un ejemplo de todos ellos, pues los bosquimanos, los H, cada uno en su mundo y en su contexto tiene un intervalo de nacimientos, o sea, una duración del proceso de lactancia también diferente. Y eso también está marcando. Una humana del siglo XXI aquí en Valladolid que me digan cuál es el intervalo de nacimientos hoy con todo lo que tenemos encima en nuestro mundo industrializado. Y aparte de caótico, industrializado. Todo esto que nos ha marcado muchos millones de años de evolución, ahora no sucede así. Y eso probablemente, lo que sucede ahora, no es lo que sucedía en el inicio de nuestra andadura evolutiva, ¿no? Porque siempre hemos gozado de un sistema de crianza cooperativa. Eso ya lo estemos perdiendo, no sé, podemos discutirlo. El sistema de crianza cooperativa que nos marca por mamíferos y nos marca por primates y los humanos. Ahí sí que nos estamos alejando muchas veces de lo que debería ser un mamífero, ¿no? ¿Por qué? Porque en esto que yo reflexioné hace mucho tiempo de cuál es la receta humana de la crianza humana sí que se ha salido del patrón primate. ¿Por qué? Pues un ejemplo extremo, como bien conocido, es que somos capaces de dejar a otras humanas que amamanten a nuestras crías. Algo impensable en un primate. Vamos a pensar en un chimpancé. Esto es impensable en una mamá chimpancé. Que yo, como chimpancé, deje la cría a otra chimpancé para que me la amamante y me la cuide, es impensable. Y son nuestros primos hermanos con los que más ADN compartimos. Así que ahí los humanos sí somos especiales, en el modo de crianza y en el modo de superar lo que nos marca los límites de la biología. Por ejemplo, en amamantar, en dejar que otros amamanten a nuestros hijos. Como yo os digo, las madres chimpancés son celosas de sus crías y no las dejan nunca. Se las dejo un ratito a otra hembra más joven para que juegue un poco, pero enseguida la madre, muy celosa de su cría, siempre está con ella. Es una crianza nada cooperativa. Mientras que los humanos, ahí yo creo que sí hemos salido ganando. Hemos sabido superar el límite biológico y fisiológico con un comportamiento social como es amamantar en grupo. Y yo os traigo aquí algunos ejemplos de, de otras humanas o de madres lactantes que no somos las industrializadas de ahora, donde se amamanta en grupo, se amamanta por otras madres. Como veis, somos muchos millones en el planeta y muchos millones y modos de lactar. Pero la crianza cooperativa es el leitmotiv de la especie humana, que es lo que ha hecho que, pues que salgan adelante nuestras crías, que tenemos pocas y muy costosas energéticamente. Eso sí que es un punto a favor de la especie. No vamos a decir que todo es negativo en la especie humana, que hay muchos puntos negativos, pero eso es un salto cualitativo en el proceso de lactancia. Al hablar de lactancia, no solo la biología, sino saber cómo superar ese límite o ese limitante fisiológico, que es el comportamiento social, lo que nos hace muchísimo más primates todavía. Obviamente, esta imagen nos recuerda a la que yo os he puesto al principio de la charla, que es un poco lo que probablemente se hacía hace muchos millones de años. Las crías son parte del grupo, se amamantan, por supuesto, por la madre, pero también, en esa gran duración de la lactancia, entre 2 y 4 años, fijaros, pensable para hoy día, pues esta imagen tan bonita, es la que vamos perdiendo por el camino de muchos millones de evolución y que debemos recuperar porque nos ha funcionado. De hecho, es un éxito evolutivo que estemos aquí, ¿no? Aunque seamos la única especie en el planeta, pero bueno, es un éxito evolutivo que depende de eso, de superar el límite fisiológico con un comportamiento tan espectacular como es ese, ¿no?
social, de amamantar en grupo, de pensar que las crías han de salir adelante y que todo eso es, bueno, pues al final, hoy le han puesto la palabra sororidad. Bueno, pues a mí, yo que soy primate, entiendo que este comportamiento tiene que volver y hacerse muchísimo más estable, ¿no? El pensar que se pueden amamantar las crías el tiempo que sea necesario, no tiene que ser un tiempo determinado para cada madre, pero está ahí, está en nuestra biología y debemos recuperar esos comportamientos. Y sois vosotras las que trabajáis con las madres y por lo que hay que incentivar todavía más y hay que reivindicar todo eso que yo os he contado. Y todas las perlas que yo os he dado nos hacen más que dar una coartada evolutiva a lo que somos. Eso es lo que somos, ¿no? Esta imagen, recuperarla del principio, de la recreación de las madres en el Pleistoceno, hace millones de años, y ver que esto es lo que nos ha traído hasta aquí. Si queremos seguir más tiempo, debemos recuperar, yo creo, este comportamiento que es lo que... Y no puedo por menos de hacer, ya como última, para no aburriros más, es una reivindicación y quitarse el sombrero, entre todas debemos quitarnos el sombrero, a todas las madres refugiadas y a todas las madres migrantes que siguen apostando, bueno, con esta imagen icónica, obviamente, de mujer migrante del año 36, que es, bueno, pues en este mundo tan horrible y tan caótico que hay ahora, pensar solo, y debemos pensar en ello, en la cantidad de madres lactantes que hay en campos de refugiados y en campos de migrantes que hay por ahí apostando todavía por lo único que les queda, que es amamantar con lo que se pueda a sus crías. Así que yo creo que eso, que nos sirva de reflexión a todos, para que pensemos que hay que seguir reivindicando el proceso de lactancia y yo os animo a que desde vuestros trabajos, que es lo que hacéis, sigáis adelante con ello. Y que muchísimas gracias. Cualquier cosa me podéis preguntar. Hecho. Hola. Buenos días. Ana y yo nos conocemos de hace muchos años. Muchos años. Bueno, es un placer siempre escucharle. Muchas gracias por todos los saberes. Espera, que no sé. Julia, acuérdate. ¿No me oyes? Ahora sí. Es que no sé si... No, que me voy a levantar. Es que voy a poco al karaoke, entonces no controlo el micrófono. Bueno, que muchas gracias, Ana, que nos conocemos hace tiempo. ¿Sabes quién soy, más o menos? Julia, ¿no? Cuando te he visto la cara ya... Bueno. No voy a saber si hemos trabajado juntas. Pues quería una pregunta, bueno, que siempre es muy interesante todo lo que nos cuentas, a mí me parece apasionante. Es más que nada una duda sobre el concepto ese de la leche madura que siempre tenemos, desde el punto de vista de la biología, exactamente la composición, si sabes los estudios, a qué edad, no sé si del niño se hacen, o sea, en la madre, ¿cuándo se hacen esos estudios con la edad biológica del niño? Si son alrededor de los 6, pero claro, siempre sabemos que cambia mucho. Entonces, siempre se dice lo mismo, siempre aparecen las mismas gráficas y a mí siempre me surge la misma duda. Ese dato, ¿a qué edad es de gestación del niño? Pues ese dato, que a mí no me gusta nada, pero yo lo tengo que poner para decir que efectivamente la leche es un fluido cambiante y vivo, esos datos son
yo creo que están de la FAO o de la OMS, y a mí no me gustan, porque si te estoy diciendo, porque resulta incoherente. Claro. Y además yo no sé a qué edad biológica, a qué edad Vale. del niño es, pero siempre se hace la diferencia, y yo que soy una lega en eso, que vosotros sabéis más, entre calostro y leche madura, y dices, pero ¿cuándo es la leche Claro, madura? es que yo no he encontrado Ni yo tampoco ese dato. Ni yo tampoco he encontrado ese dato, pero yo simplemente he puesto para que veáis la diferencia que hay con las tablas más estándar que hay de la OMS y en FAO. Pero no te puedo decir, estaría estupendo tener unos cortes de verdad estudiados con la edad precisa del niño, que no sé si estos datos están disponibles y a mí me encantaría Yo no los he saberlo. encontrado, por eso No ahí los lo dejamos, conozco. ahí lo dejamos. Claro, entonces eso es una buena crítica, esos datos que a mí tampoco me gustan nada porque me parece que son compartimentos estancos, pero este estanco no me dices cuándo, y fíjate si tiene, Claro. si tiene longitud el proceso de lactancia. Así que buen apunte, porque yo también coincido contigo que ese dato... Vale, muchas no gracias, me Ana. gusta. Gracias. Luego hablamos. Bueno, disculpa, Ana, que entre las ponentes tenemos aquí a Inma, que contesta, sabe contestar. Es que la leche madura es una denominación, no es una descripción. La leche madura lo llamamos, o sea, primero tenemos el calostro, que dura unas 48 o 72 horas, depende. Tenemos una leche de transición, que suele estar ahí hasta los 15 días más o menos, que tiene mucho de calostro y un poquito de leche madura. Y a partir de los 15 días, o sea, recién nacido, se le llama leche madura, pero simplemente como denominación. No significa que la leche de un niño de 3 años no sea madura, simplemente es que no es calostro. O sea, que no es, digamos, insisto en que es una denominación y no una descripción de cómo es la leche, porque, por supuesto, cuando se estudian las leches de diferentes mujeres se encuentran diferencias. Simplemente en el microbioma ya es espectacular, con lo cual es puramente denominativo eso de leche madura y no tiene nada que ver con que sea un niño más mayor o más pequeño. Claro, pero si es a partir de 15 días, pues efectivamente, ese gráfico que yo me he resistido a ponerlo muchos años, pero he dicho, he vuelto solamente para que veáis un poco la diferencia, pero obviamente no tiene, simplemente es una cuestión descriptiva, pero no de denominación. Pues gracias, Inma. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? No. Yo te quería preguntar por la lactancia en tándem, que entiendo que en otros primates no es muy frecuente. Y sin embargo nosotros sí que tenemos mamás que a lo mejor están dando de mamar a su hijo de 2 años y se quedan embarazadas y las agobia mucho el tema este de le quiero destetar, le quiero destetar, le quiero destetar. Y bueno, yo lo que he leído es que es verdad que la leche como que se va adaptando más en composición a la del recién nacido, ¿no? Claro, porque biológicamente tiene sentido. Porque es el que más, al final va a ser más, la producción va a ser mayor para ese bebé que tiene muchísimos más requerimientos que el otro niño mayor. Así que sí, efectivamente se adapta más al bebé, vamos, a la cría más necesitada, en este caso más pequeña y con muchísima más la composición, sobre todo. Pero esto, bueno, a mí me encantaría ver esos estudios y yo he hablado mucho con los de los bancos de leche, pues digamos que esos estudios, esos datos, estarían muy bien conocerlos, científicamente hablando. Obviamente, pues, vuestra experiencia en consultas con las madres, pues ya lo dicen todo, no se necesita el dato para saber lo que tú me acabas de decir. Y que la lactancia en tándem es una particularidad de nuestra especie. Pocos primates lo hacen, por no decir ninguno.